Ilustres estudiantes del doctorado, les doy la cordial bienvenida a nuestra materia Epistemología de la Educación y Teoría del Conocimiento. Sin duda alguna, este tema será de suma importancia en su formación, sobre todo en la parte de vista de las dos escuelas, el empiré y el empirismo y la parte racionalista. Me presento, soy el doctor José Cruz, soy filósofo mexicano y educador. Y sin duda considero que el aprendizaje será sustancial en esta materia de epistemología de la educación y teoría del conocimiento. Pues muy bien, prácticamente en esta materia se va a ahondar un poco en la pregunta, esa pregunta que viene y se hace alusión inclusive en un filósofo llamado Anaxímenes que decía en griego el arjé. La palabra arjé significa el origen. ¿Cuál es el origen de las cosas? Precisamente en epistemología y la educación nos preguntamos, ¿qué es el aprendizaje? ¿De dónde proviene el saber? Precisamente dentro de nuestra materia vamos a analizar de forma específica, detallada, algunos puntos muy importantes del concepto de la misma epistemología. Por un lado está una escuela del pensamiento que se llama empirismo. La palabra empirismo viene del griego empereia, que significa experiencia. Es decir, la fuente del aprendizaje, la fuente de la educación proviene de toda la experiencia que vive el sujeto, desde el aula, desde la sociedad, desde el ambiente familiar. ¿Quiénes fueron precisamente estos pensadores que forjaron todo el ámbito del empirismo? Entre ellos tenemos a uno de los principales, llamado Aristóteles. Vive en el siglo IV antes de Cristo, fue maestro de uno de los grandes conquistadores de la época helenística llamado Alejandro Magno, que muere a los 33 años. El propio Aristóteles funda una universidad llamada Eliseo, por el cual a sus estudiantes se les llamaba los peripatéticos. La palabra peripatéticos viene del griego que significa paseo, peripatos. Pues bien, Aristóteles decía que el estudiante llega al aula de clases en tabula rasa, en mente en blanco. Por lo tanto, el mismo estudiante no está apto para responder, para diluir y para expresar un conocimiento. El único que posee la verdad es el profesor, no el estudiante. Eso es lo que dice el mismo Aristóteles en varios de sus libros. Tiene un libro que se llama La Metafísica, están en 14 libros. También tenemos cuestiones de física. Tiene 3 tratados sobre ética, ética nicomaquea, ética eudemia y gran ética, donde va a describir precisamente que para Aristóteles el sujeto está en blanco cuando va al aula de clases. Y eso va a generar también mucha reflexión que más adelante, a partir ya del siglo XX, cuando surja ya la psicología de la educación, y en un tema muy importante que se va a volver otra vez a revisar, el tema del empirismo, con el tema de la inteligencia. Para el empirista, una persona ya va construyendo su inteligencia, pero además es incapaz de modificarla. Si, por ejemplo, yo siendo pequeño me cuesta trabajo aprender ciertas disciplinas un poco más formales, como es el caso de las matemáticas, como es el caso de la historia, pues ya prácticamente estoy como cierto predestinación a todo eso. El que levanta la mano y forja ese pensamiento se llamó el profesor Howard Gardner, que fue el creador de lo que se va a llamar las inteligencias múltiples. Howard dice que el niño que llega al aula de clases no va totalmente en tabula rasa, en blanco su pensamiento, sino lleva experiencias que a lo mejor no tenga mucho que ver con el tema de la clase, pero el docente puede sacar provecho de eso. Eso es epistemología, ilustres estudiantes del doctorado. Ese es el estudio del conocimiento. Ver al sujeto que está sentado en el aula y tiene esa experiencia, como muy bien comentó Platón, Eidos, el concepto de las ideas. Las ideas sabemos que se construyen, pero también existe cierta concepción genética, que ahorita lo vamos a ver. Pero esta teoría de lo genético
no pertenece a la idea empírica. Precisamente Aristóteles fue uno de los fundadores de esta escuela del empirismo. ¿Quién es más está ahí dentro de esas ideas? Hubo por ahí un filósofo escocés del siglo XVIII llamado David Hume. Por ahí tiene tratados sobre la naturaleza humana y David Hume fue uno de los grandes ilustres precisamente del concepto de las ideas epistemológicas. Él, el propio David Hume, desconfiaba de que nosotros venimos con cierto conocimiento eh, prácticamente desde el nacimiento. Decía el propio David Hume que no tenemos la experiencia del mañana. La única experiencia que tenemos es la experiencia del presente. Por lo tanto, David Hume es uno de los empiristas de este tiempo y también nos va a dar cierta forma de decir, bueno, la única certeza que tenemos es a través de los sentidos. Dígame si no, en el aula de clases, muchos de los estudiantes utilizan los sentidos para aprender, otros de forma distinta que los demás. Por eso es importante no perder de vista qué crucial es la epistemología y la propia teoría del conocimiento. Tenemos al propio David Hume. Hubo por ahí también un inglés llamado John Locke. John Locke precisamente fue uno de los grandes empiristas. Él llegó a decir que todo lo que existe en la mente ha pasado antes previamente por los sentidos, decía el propio John Locke, que también tiene por ahí un tratado sobre el entendimiento humano, y a través de eso se va a ir gestando todo el proceso de el concepto del empirismo, muy mencionado inclusive. Claro está que a partir del siglo XX va a venir otras nuevas posturas epistemológicas, en el caso de Piaget, que él formula una epistemología genética. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, precisamente, que el alumno pise el aula de clases, ya trae unas ideas heredadas por sus padres y va a estar propenso a aprender o no ciertas características. Esas otras escuelas del pensamiento que lo iremos revisando poco a poco en epistemología de la educación y teoría del conocimiento. La primera escuela revisada es el empirismo. Luego viene la segunda escuela del pensamiento llamado el racionalismo. La parte del racionalismo va a surgir precisamente con uno de los grandes filósofos del siglo IV antes de Cristo. Fue discípulo de Sócrates. De hecho, conoció a Sócrates cuando tenía 20 años este joven y empezó a desarrollar sus obras. El propio Platón tiene 36 obras, desde la Apología Socrática hasta el Libro de la República, que son 10 libros. En total suman 36 diálogos. Y grande de ese pensamiento de Platón, funda la Academia, una de las primeras universidades occidentales, y Platón, todo lo contrario al empirismo, él sospecha de las sensaciones de la experiencia, él sospecha de los sentidos. Él llega a decir que los sentidos son copia de otra copia. Por eso hablaba del mundo de las ideas de Platón. Por lo tanto, dice el propio Platón que el sujeto, como ha vivido ya otras vidas, no viene al mundo a aprender, viene a recordar lo que ya sabe. A eso le llamamos ideas innatas. Platón dice, y eso a nivel educativo podemos decir que una forma de respetar al estudiante es su forma de decir su argumentación o la forma como va a describir sus ideas. A veces, por más, por más alejada que esté su argumentación de un estudiante, sea de nivel básico hasta nivel superior, siempre es importante tomarlo en cuenta. Muy bien comentó Skinner, que fue otra escuela del pensamiento epistemológico. Decía él que por más absurdo que sea el argumento, es necesario también reforzar positivamente esa participación del estudiante dentro del aula de clases. Esa es una de las escuelas de el racionalismo, la segunda escuela. ¿Quién fueron otros de los representantes? Hubo por ahí varios, uno de los más ilustres se llamó René Descartes, del siglo XVII, fue un filósofo francés, tiene discursos sobre el método, meditaciones metafísicas. Para René Descartes, la duda está previo al aprendizaje. Para René Descartes dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Qué significa? Dice René Descartes que existen las ideas innatas, pero también debemos de
de no confiar tanto en los sentidos, sino más en la razón. Pero sabemos muy bien que a veces aprendemos más a través del oído, a través de la vista, etcétera. No todo es racionalidad. Pero bueno, eso es lo que comentaba el propio René Descartes. Está también el propio Baruch Spinoza, un judío también de esa época, donde menciona precisamente la sustancia, que en ese caso es el estudiante. Pero a partir del siglo XVII va a venir la revolución epistemológica en la educación, a partir del siglo XVIII. Nace en 1724 un filósofo prusiano llamado Immanuel Kant. Tiene tratados de pedagogía, precisamente su otro libro que es fantástico, que es Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica, Metafísica de las costumbres, etcétera, etcétera. Dice el propio Immanuel Kant que eso va a revolucionar el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque dentro de la epistemología educativa se pensaba que la verdad lo posee la persona, el sujeto. El docente posee la verdad, el alumno no posee nada, porque es tabula rasa. Con Immanuel Kant ahora sabemos que la persona no posee la verdad, no posee el docente verdades, sino también el objeto. De ahí va a surgir el concepto de la didáctica, enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que para aprender no basta con ciertas perspectivas personales, decir, bueno, voy a aprender por mí mismo, sí, pero hace falta recursos. Los objetos, libros, pizarrones, tecnologías, las TIC, todo eso es precisamente lo que nos dice la epistemología. Por más que un sujeto quiera aprender, necesita del objeto. Por eso es importante que en el aula de clases exista sin fin de herramientas, de medios y sobre todo de toda esta parte curricular que nos pueda ayudar para que el sujeto también tenga un ambiente de aprendizaje y se convierta en un buen ecosistema pedagógico. Como pueden ver, ilustres estudiantes de doctorado, será muy emocionante esta materia y sin duda nos va a dar mucha reflexión para saber qué estamos viviendo actualmente. ¿Cómo será el ámbito educativo? ¿Estará parado o seguirá funcionando? Lo que sí es verdad es que la escuela no es el único lugar donde uno aprende. Hay otros lugares de aprendizaje, porque muy bien nos dice la epistemología. La inteligencia no está totalmente inactiva, siempre es un proceso activo en cualquier momento. Muy bien, ilustres, me despido. Esa es la bienvenida, nos estaremos viendo y espero poder dialogar con todos de manera sincrónica por estos medios tecnológicos. Sin más por el momento, me despido y hasta pronto.